puede repetir, pastor? Hombres abandonados por Dios. Hombre del griego antropos se usa generalmente de un ser humano, varón o hembra, sin referencia al sexo ni a la nacionalidad. En ocasiones en forma plural de hombres y mujeres, personas. Abandonar del griego apotesis, que es dejar de lado, y del griego apeime, que tiene en algunas ocasiones el significado de abandonar o dejar, se traduce abandonando o abandonar. Y Dios del griego, Theos, en el politeísmo de los griegos, denotaba a un Dios o deidad. De ahí la palabra fue tomada por los judíos y retenida por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero. Entonces es hombres abandonados por Dios, porque realmente, hermano, el Señor en su gran misericordia ha querido que nosotros estemos en sus caminos, o como dice la palabra, si ya estás en las manos de Dios, no hay quien lo arrebate. Pero para ello nosotros tenemos que entender que debe haber obediencia en nuestras vidas. Es salvo siempre salvo, no es tan simple como lo han deducido algunas personas que han compartido estos mensajes, pero realmente es algo importante entender que el Señor nos llamó a que seamos obedientes. Dice que Él somos salvos nosotros, o es el Señor Jesucristo, el autor, ¿verdad?, de eterna salvación para los que le obedecen. Entonces, cuando una persona no es que Dios realmente ya no lo quiera, ya no lo ame, simplemente que el hombre toma su propia decisión, tomar esa decisión de ya no estar en la presencia del Señor, o ya no obedecerle, o ya no hacer lo que dice la palabra de Dios, y realmente pues el Señor simplemente Él es caballero. O sea, Él no puede a la fuerza a ninguna persona someterlo para que le obedezca, sino que es algo voluntario. La persona toma la decisión de obedecer al Señor o no obedecerle, porque por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree, dice, ese va a ser salvo. O sea, el que tome la decisión, ¿verdad?, de obedecerle, ese es, ¿verdad?, el que realmente va a ser salvo. No es que realmente Dios no lo ame o no lo quiera, sino que simplemente el ser humano, ¿verdad?, él es que abandona, ¿verdad?, Dios, o lo deja, y por lo tanto pues el Señor también lo que va a hacer les va a quitar, ¿verdad?, el Santo Espíritu que está dentro de él o de ella, porque realmente acuérdense que somos templo del Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo, quiere decir que este cuerpo debe de estar para Dios o para el Señor. Entonces, si es templo este cuerpo del Espíritu Santo, tiene que vivir en santidad la persona. Por eso dijo Pablo, dejar, ¿verdad?, todo pecado, dejar ir, enojo, malicia, todo lo malo, todo eso dice, todos esos pecados tenemos que dejar, porque se supone que este cuerpo es santo y el que está dentro de nosotros es santo, y por lo tanto, cuando ya el cuerpo, ya la persona ya no está dispuesta a obedecerle, o ya no está dispuesta a vivir en santidad, entonces lo que hace el Señor solamente, ¿verdad?, le retira, ¿verdad?, el Santo Espíritu, porque no puede morar ahí el Espíritu Santo en un cuerpo que no esté en santidad. Vamos a entrar a ver nuestro texto base, y está ahí en Jueces, capítulo 16, 20. Jueces 16, 20 dice la palabra de Dios en adelante. Ya está ahí. Adelante de Josué dice: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño,
se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Vamos a orar amén por la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar amén, vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Dios, en esta hora, Padre, tu palabra. Dios, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. Asimismo, tal vez los que la puedan escuchar, esta palabra también puedan ser bendecidos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por lo que vas a hacer en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por su fuerte. Amén. Amén. El padre de Sansón, Manoah, su mujer era estéril, de acuerdo a las escrituras. Y dice la palabra de Dios que se le apareció un ángel a la mujer de Manoah y le dijo que ella iba a tener un hijo, ella era estéril. Y ella no lo creía, pero realmente fue un gran milagro y nació Sansón. Y dice la palabra de Dios que cuando Sansón empezó a crecer, empezó a ser ya un muchacho, un joven ya, y dice la escritura que fue de parte de Dios que él se fijara, ¿verdad?, en las mujeres extranjeras o filisteas. Fue de parte de Dios para que Sansón acabara con los filisteos. Entonces eso, Sansón se fijaba en las mujeres extranjeras. Fue un sentir que Dios le puso a este varón, ¿verdad? Pero él era responsable de su gran ministerio, que era nazareo. Entonces él tenía una gran responsabilidad. O sea, en ese nazareato, él tenía que consagrarse para Dios, especialmente. Por eso cuando su madre estaba embarazada, que no comiera nada que fuera de uva, y también a él. Pero cuando empezó a crecer, le empezó a gustar las filisteas. Y aquí está la historia, que a esa mujer le pagaron una gran suma de dinero para que ella lo hiciera caer a Sansón. Y esa mujer no es que lo amaba, no es que lo quería, sino que lo quería hacer caer. Y podemos ver la historia de Sansón. Él buscó a esta mujer, y esa mujer astuta le quiso sacar la verdad de que por qué tenía tanta fuerza, o cuál era el origen de esa fuerza tremenda que él tenía. Y al principio ella lloraba y Sansón le mentía: mira, agárrame con estas, de esta manera me vas a amarrar con esta cuerda. Y era mentira una y otra vez, hasta que esta mujer se le metió hasta su corazón, lo fue convenciendo con esas lágrimas de hipocresía, y empezó a convencerlo de tal manera que Sansón abrió su corazón totalmente, le contó todo lo que él, por qué tenía esa unción, por qué tenía esa fuerza. Le empezó a decir: no, es que tengo 7 guedejas o tengo 7 trenzas, y pues ahí está mi fuerza. Si me cortan, voy a perder la fuerza. Y realmente, hermano, podemos mirar esta historia real, que este hombre no percató el peligro, no se pudo imaginar que al entregar el corazón a esta mujer lo que iba a acontecer, que él iba a ser la burla de los de Gaza,
le quitó su cabellera o sus trenzas. Y cuando Sansón él pensó que iba a hacer de las suyas como siempre, y dijo, voy a hacer como siempre, me voy a escapar de esto. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? Que ya la presencia del Señor ya se había ido de este hombre. Se le había ido la unción. Es un ejemplo claro que cualquier persona le puede pasar esto. ¿Y de qué manera? Bueno, tal vez puede ser una persona que Dios lo está usando en gran manera en sanidad, tal vez hasta en predicar, o tal vez en grandes cosas que Dios está haciendo a través de la persona, pero a través de un pecado se acabó eso, se le acabó esa unción que traía esta persona. Porque Dios no es un juego, Dios es santo. Y si le fallamos al Señor, podemos perder todo eso. Dice Sansón, saldré como las otras veces, no me pasa nada. Pero ya Dios ya se le ha apartado de él. Amén. Sansón, él no sabía que ya Dios ya se había apartado de él. Y no porque Dios era malo, sino que por su propia desobediencia de él sabía que él no tenía por qué estar con mujeres extranjeras, y aparte nada más así nada más untado. Entonces aquí podemos ver esta tragedia de la ira, del abandono. Su pecado había causado perder el poder de la presencia misma divina de Dios. Sansón no se imaginó que Dios lo había abandonado totalmente, porque él se sentía seguro, sentía tan seguro, y ya se había metido con esta mujer extranjera o filistea, o la mujer Dalila, ¿verdad? Que tiene su nombre, que significa la mujer que cautiva. Entonces esta mujer lo cautivó, su belleza, y Sansón cayó redondito, pecó. Y esto fue que la presencia, la unción de Dios se le fue. Y no nada más que había perdido la unción, sino que le costó sus ojos. Y al rato era la burla de sus enemigos. No podemos confiarnos nosotros, los cristianos también. No podemos decir, no me pasa nada. Es algo muy complicado, muy peligroso, porque Dios nos puede abandonar. Tenemos que reflexionar cómo nos estamos conduciendo en este tiempo, porque Sansón, pues él tuvo su tiempo. Sansón tuvo su tiempo, que sabemos que al final, cuando él le creció otra vez el pelo, el cabello, Dios tuvo misericordia de él. Sabemos que dice la palabra de Dios que murieron más personas que cuando él mató gente, Sansón. O sea, cuando Sansón estaba ahí encadenado y era la burla de los de Gaza. Y acuérdense que Sansón al final le dijo al muchacho que lo estaba conduciendo ahí que lo llevara a donde estaban las columnas, de donde estaban ellos ahí viéndose de él, para poder mover las columnas y se cayera el edificio. Y dice la Biblia que se murieron más gente que cuando él estaba con sus ojos buenos. Hermano, ¿qué necesidad había de que este hombre acabara de esa manera, de esa forma? Tal vez se le hubiera acabado de otra manera, como era un juez en su vejez, tal vez mejor o un buen ejemplo de los demás, pero él acabó antes de tiempo su carrera, por no fijarse,
Y Sansón se metió con esta mujer y pecó de tal manera que perdió sus ojos. La unción se le fue, la fuerza, todo, por no tener cuidado. Sus padres decían: Sansón, ¿no hay mujeres hermosas acá, Sansón? Las hebreas, las de Israel no están bonitas, pero Sansón no, Sansón quería las filisteas y cayó Sansón. Es un ejemplo para nosotros para nuestras vidas. No es la edad, no es que el diablo no le importa la edad de la persona, no importa la edad, ¿verdad? El enemigo quiere destruirnos, no nos ama el enemigo, nunca ha amado a la humanidad, tanto como niños, como jóvenes, como adultos, como ya grandes, nos aborrece, porque Él sabe que nosotros sí tenemos esperanza para vida eterna y Él ya no. Él ya no va a tener esperanza para nada, Él va a ser enjuiciado. Por eso Él pacientemente quiere atacar, ¿verdad?, a los que conocen la palabra. Los que están allá afuera, pues ya no hay ningún problema, porque dice la Biblia que todos están bajo el maligno. Que Dios, hermano, nos ayude a entender esto. Sansón ya no se pudo levantar, Sansón ya hasta ahí se acabó. ¿Verdad? Su historia, su carrera, hubiera hecho cosas más grandes, porque puede ser que tenía una fuerza sobrenatural, se puede decir, una fuerza increíble, ¿verdad? Con una quijada de burro mató miles de personas, y no es por la quijada, no, es por el poder de Dios. O sea, es el poder de Dios que estaba en él. ¿Se imagina? En aquel tiempo no había aquel hombre increíble, ni aquel hombre nuclear. Era un hombre de carne y hueso como nosotros, pero tenía la unción. No podían ni 40 gente con él. Estaba la unción. Pero Sansón, ¿se imagina? Con esa fuerza, él creyó que la tenía todavía, y ya la fuerza se le había ido. Ya era como común y corriente, como un hombre de acuerdo a su edad, su capacidad, su fuerza. Pero entonces yo creo que Sansón perdió ahí, se confió. Nosotros tenemos que estar alerta, porque el enemigo sí anda en serio. Nosotros sí andamos jugando al cristiano, pero él no juega al ser diablo, él está en serio. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en 1 Samuel 16, 14. En adelante, ya está ahí. Dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí no he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Realmente, hermano, aquí podemos mirar la historia de Saúl, el rey Saúl. Este hombre impresionante, un hombre que estaba al principio, empezó bien, ¿verdad?, como rey el primer año, pero después
¿verdad? Con estos hombres, con los amalecitas, porque esos fueron los que causaron estrago cuando Israel salió de esclavo de Egipto y ellos no dejaron pasar por ahí. Entonces me los sacabas. Y Saúl escuchó la orden exactamente que tenía que acabar con todas estas personas, de niños, de pecho, de jóvenes, de todo. Tenía animales, todo tenía que acabar, pero él no lo hizo. Porque el ser humano hace las cosas a su manera. Dios dice una cosa y nosotros decimos otra cosa. Entonces, hermano, aquí pueden mirar cómo Saúl no obedeció y el Señor se molestó con él. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dejaste los animales? ¿Y por qué dejaste a este rey, Agag? Dice, pero es que es mejor vivo que muerto. Y los animales, pues vamos a hacer sacrificio para Jehová. Es mejor sacrificio, se complacen los sacrificios por la obediencia. Perdón. Porque una cosa es como Dios nos dice que hagamos las cosas y otra cosa como uno quiere hacerlas. Este rey lo que ocasionó es que Dios se apartó de él, y aparte, después le mandó un espíritu, pero hay que poner un paréntesis ahí. Este espíritu no se posesionó de él. Perdón, este espíritu solamente lo atormentaba cuando Dios quería que lo atormentara. Y tenía que llegar allí y tocar una bonita melodía con la arpa. Y cuando cantaba la alabanza se iba este espíritu. Por eso es que Dios habita en medio de la alabanza. Cuando está la alabanza, hay liberaciones a veces. Cuando está la alabanza, el Señor se mueve y los espíritus se van. Entonces, hermano, aquí podemos mirar que el Señor se apartó de él. ¿Por qué? Por su desobediencia. Amén. El espíritu de Jehová se apartó cuando comenzó la ascensión de David al trono. Comenzó también el lento y penoso descenso de Saúl. Sin la capacitación del Espíritu Santo de Dios, Saúl ya no era efectivamente el rey sobre Israel. Aunque su eliminación física del trono y su muerte tuvieron después, muchos años después, cuando Amén perdió la vida, le atormentaba a Saúl, cuya disposición interior era susceptible a un juicio dudoso y al temor a los hombres. Un espíritu malo, Dios en su soberanía permitió que un espíritu malo lo atormentase a Saúl. Este espíritu demoníaco atacó a Saúl desde fuera, porque no hay evidencia de que el demonio se posesionara de Saúl. Aquí es claro, o sea, en la palabra de Dios, ahí podemos mirar que era un espíritu malo que Dios permitía que lo viniera a atormentar. ¿Y cómo era eso? Bueno, él se sentía frustrado, él se sentía con temor, con miedo. Era ese espíritu que se sentía atemorizado, de tal manera que ya no sentía con esa fuerza para salir a pelear con sus enemigos. Y cada vez que se sentía de esa manera, que el espíritu venía, él le hablaba a David, porque David ya vivía ahí, ¿verdad? Con Jonatán. Y era una gran bendición, porque Dios en su gran misericordia no permitió, ¿verdad?, que este hombre fuera endemoniado totalmente, muy diferente como el gadareno. Este espíritu malo lo atormentaba. ¿Por qué, hermano? Porque él no obedeció, o sea, él no quiso hacer la voluntad de Dios. O sea, ¿de qué manera? Era rey, pero él no porque era rey iba a hacer lo que él quería. Era rey, pero también estaba sujeto a Dios, porque ahí estaba, ¿verdad?
¿verdad? Porque Samuel fue el que lo ungió como rey cuando se perdieron las burras, ¿se acuerdan? O las mulas, y andaba buscando Saúl y su criado, y ahí fue cuando Samuel le reveló, porque Dios le había dicho que a esa hora iba a ir el que iba a ser rey de Israel. Parece que él fue el primer rey, pero no porque Dios quería rey, sino que porque el pueblo quería rey. El pueblo quería rey, Dios le dio rey. Por eso es lo que significa Saúl, algo que el pueblo pide. Y podemos mirar, ya Saúl, ya no estaba capacitado para ser rey, o sea, en aspecto de que ya Dios lo había abandonado, en aspecto que ya no era el mismo que el hombre que salía a la guerra y peleaba contra los filisteos. Ahora era un hombre temeroso, un hombre que era atormentado por ese espíritu humano y ya no podía actuar como un guerrero, como un hombre de guerra, por la misma situación de que él había desobedecido, ¿verdad? Esa orden que Dios le había dado la primera vez, no acabó con todas las personas, porque dejó al rey, aunque Samuel parece que agarró la espada y lo hizo pedazo, ¿verdad? Bueno, pero si Dios es amor, bueno, es que Dios es justiciero. ¿Por qué permitió que matara a tantos niños, tantas mujeres? Bueno, porque el Señor es justiciero. El Señor, cuando llega la venganza de Él, llega la venganza. No es nuestra lógica, pero es que no es lógico que Dios permita tantas muertes. No, pero es que de Él es la venganza. Déselo fuerte el aplauso. Vamos a seguir leyendo la palabra. Primera de Samuel 28, del 6 en adelante. ¿Ya está ahí? Dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscad una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y él respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho
Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Realmente esto, hermano, es por causa de que ya Saúl ya no encontraba respuesta, por causa de que ya Saúl estaba desesperado. Saúl ya no sabía qué hacer, ni con el Urim ni con los profetas. Ya no había ninguna voz que lo guiara. Es como cuando de repente el Señor, de repente hay un silencio para nuestras vidas. Le hablamos al Señor, le pedimos algo al Señor, hay un silencio en el cielo. Pero Dios está preparando algo para darnos a nosotros. No es que nos abandonó, sino que es un tiempo que Él está preparando, ¿verdad?, la bendición. Sueños, Urim, profetas. Estas eran las tres vías básicas por las que Dios revelaba su palabra y su voluntad. Los sueños y las visiones eran la forma común en la que el Señor revelaba su palabra y su voluntad durante la época de Moisés. El Urim lo empleaba el sacerdote como un medio de consultar a Dios, a los profetas, para anunciar su palabra cuando las personas no estaban interesadas en ella. Por cuanto Saúl había rechazado al Señor, Dios le había rechazado también a la vez. Mira, hermano, realmente aquí podemos mirar cómo este hombre ya Dios ya lo había abandonado, y definitivamente era un problema. Ya no sabía qué hacer, porque era el rey. O sea, acuérdense que el rey era el representante del pueblo de Israel, pero él estaba en problemas ya. Estaba ya en un problema difícil, porque ya no había respuesta. Su problema era grave. El espíritu constantemente lo estaba atormentando, y para él era algo difícil porque él tenía que salir a la guerra, y ya él no encontraba respuesta ni por el Urim, que los sacerdotes podían hablar para algunas respuestas. Ahora ni los profetas, y se sintió tan desesperado que ahora se fue con la bruja, con la hechicera, tanto que él mismo, cuando él tenía conocimiento pleno de Dios, él mismo las corrió. Ahora él mismo la buscaba por la desesperación. Hay una historia hace muchos años. Había una persona que era cristiana y cayó grave, de tal manera que ya no conocía a las personas, la cristiana, ya no tenía voluntad, o sea, ya no podía discernir algunas cosas, y su familia de ella literalmente en su desesperación la llevaron con una bruja para que la bruja le dijera qué era lo que tenía. Y resulta que lo que dijo esa persona, la bruja, dijo que ella no podía hacer ninguna sesión con esa persona, porque esa persona estaba marcada. O sea, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo sabe la bruja? Bueno, porque ellos aparecen que hacen el mal. Entonces ellos pueden tener cierto discernimiento para algunas cosas de maldad. Y pudo mirar que esta persona era cristiana y no pudo actuar ahí.
Entonces, pero Saúl, él no le importó, él quiso a ver si ésta le decía algo. Igual usted ahorita tal vez tiene algunas preguntas, ¿verdad? Que usted también me puede hacer algunas preguntas y me puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible que esta bruja sacó a Samuel? ¿Y cómo es posible que esta bruja lo sacó? Si la Biblia dice que los que están allá no pueden salir de allá para acá. Entonces, porque sabemos que los espíritus malos son mentirosos. Y los espíritus malos, ellos escuchan a las personas. Ese espíritu malo escuchó exactamente que Samuel le había dicho, ¿verdad?, de que ya su reino ya iba a ser traspasado a David o a otra persona o a su prójimo. El espíritu ya había escuchado eso, por eso de tal manera que lo descifró según lo sacó y habló esas palabras. Porque ya lo había escuchado. Entonces, porque podemos decir, bueno, entonces no pueden sacar a cualquier hombre de Dios que ha sido en la antigüedad. Vamos a escuchar a esa bruja que saque a Abraham para que hablemos con Abraham. No, ellos no tienen poder. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Entonces, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a permanecer en su voluntad, obedeciendo a Dios, ¿verdad? Porque si no, el Señor no tan solo va a permitir que un espíritu malo por nuestra desobediencia nos ataque, sino que va a permitir que nos posesione también. No nada más que nos atormente, sino que entre dentro de nosotros. Tener cuidado, ¿verdad? Este hombre, por misericordia, Dios no permitió eso. Vamos a seguir leyendo la palabra en 2 de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Amén, ya está ahí. 30 del 7 al 9. Dice la palabra de Dios de esta manera: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestras cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si hoy volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallaréis misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esa tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volveréis a él. Mire, hermano, aquí el rey Ezequías, él está dando este consejo, está dando como para que ellos se animaran, que eran los tiempos de la Pascua, y está diciendo, si ustedes se volvieran, si ustedes reconocieran al Dios vivo, a volverle a obedecer, para que no le acontezcan cosas de lo que le acontecieron a los del pasado. Y está hablando de algo que pasó, para que ellos se vuelvan a Dios, o para que ellos vuelvan a Dios, o para que ellos reconozcan al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Y le está diciendo que regresen o que vuelvan. Porque usted bien sabe, hermano, durante toda la historia, desde que salió el pueblo de Israel de Egipto esclavo, salió a la tierra prometida, Josué los metió, y ahí empezaron a conquistar
al Jebuseo, al Jebuseo, al Cereceo, todos esos hombres estaban ahí, y ellos ahí se estacionaron, ahí llegaron, y acuérdense lo que le ha acontecido al pueblo de Israel, siempre ha estado en cautiverio. ¿Por qué? Porque desobedecían a Dios, el Señor los entregaba a sus enemigos, y ellos se los llevaban cautivos como esclavos, bueno, como servidores, por su desobediencia. Y así sucesivamente, así ha sido la historia. Por eso está diciendo, dice, vuélvanse para que no les pase lo mismo que lo que le pasó a los padres antiguos. O sea, obedezca mejor la palabra. Y nosotros, hermanos, podemos también echar un poquito atrás la historia o de algunas personas que ellos no tuvieron cuidado. Ellos no pudieron discernir el daño que podían hacer a sus familiares, no tuvieron ese discernimiento para permanecer en Dios, o buscar a Dios, o seguir buscando al Señor. Por algún motivo, un problema o algo, se desviaron de la palabra y se fueron al mundo. Y podemos mirar, y no es que uno se burle, sino que mirar las cosas que pasan allá afuera, cuando ya no está Jesucristo en la vida de una persona, vuelven a las adicciones, vuelven a lo mismo que ellos antes hacían, pero no es porque Dios no los ame, simplemente porque el ser humano abandona a Dios. Y así estas personas están diciendo, acuérdense de nuestros padres antiguos, lo que les aconteció. Acuérdense lo que les pasó en el desierto, porque no obedecían, quedaron postrados en el desierto. Acuérdense cuando ellos hicieron el becerro, y ahí está hablando del pasado para que ellos no cometieran los mismos errores. Amén. Volveos. Por la ley, la nación debía celebrar anualmente las 3 fiestas que hacen en Jerusalén. La primera es la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, y Dios hubiera vuelto para bendecir al pueblo del reino apóstata e idolátrico, del norte de Israel, si se hubieran vuelto. No endurezcan vuestras cerviz, es decir, el mismo lenguaje que usó Esteban cuando lo estaban apedreando, ¿se acuerdan? Que está en Hechos 7, del 51 al 53, y que es lo que significa: no seáis obstinados. No todo el pueblo de Israel había sido llevado a la cautividad en la invasión asiria durante el reinado de Ezequías, que está eso en 2 de Reyes 17:5 al 23 y 2 de Reyes 18 del 9 al 12. Le doy texto para que usted pueda leerlo en casa con calma para ver más a profundidad, ¿verdad? Eso que estamos hablando, ¿verdad? De estos hombres que no obedecieron o que no tomaron en cuenta, amén, la palabra de Dios. Por eso está diciendo, vuélvanse. O sea, mire, hermano, en aquel tiempo, cuando las personas participaban en la fiesta de la Pascua, participaban en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta del Pentecostés, en la bendición caía sobre ellos. O sea, la bendición estaba sobre ellos porque estaban en obediencia. Y cuando ellos se retiraban, dejaban de hacer lo que tenían que hacer, es cuando le venía la calamidad a ellos. Por eso está aquí Ezequías, dice, hey, vuélvanse, o regresen a los mandamientos, no sean obstinados, dice, su cerviz se les ha endurecido, mejor sean obedientes, regresen. Yo creo que era un llamado, era más bien una invitación para que regresaran, ¿verdad?, a ser obedientes como antes. Vamos a seguir leyendo la palabra, el Salmo 81. Amén, Salmo 81.
del 10 al 13. Ya está ahí. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel. Mire, hermano, una vez más, aquí podemos mirar estos salmos. Se está acordando cuando fueron esclavos y que los sacó. Dice, los saqué. De ahí había mi boca, o sea, da a entender que Él les suplía. O sea, que Él les suplía sus necesidades, les saciaba su hambre. Por eso dice, abrían su boca y a eso se refiere. Y está diciendo, mi pueblo no quiso el consejo. Mi pueblo no quiso obedecer. Mejor hacían sus propios consejos ellos mismos. Ellos mismos se aconsejaban. ¿Está bien que hagamos esto mal? Sí, hazlo, mira, no te preocupes. No pasa nada. O sea, ellos se dejaban llevar por su propia sabiduría, su propio entendimiento, pero no hacían caso de lo que decían los 613 mandamientos de la ley de Moisés. Porque es más fácil hacer la propia voluntad de uno que la voluntad de Dios. Entonces, hermano, ellos, ¿verdad?, sufrieron las consecuencias. Por eso está diciendo, los saqué con amor, los saqué con cariño o con misericordia del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, perdón. Los saqué de esclavos para que ustedes me sirvieran. Pero cuando ya estaban libres, no me obedecían. Mire, hermano, no le obedecían ni siquiera cuando les dijo Moisés, mire, tienen que salir en las mañanas por el maná, pero el sábado no vayan, porque el sábado no va a salir nada de maná. No, pues ellos iban a ver si había maná y no había nada. Y les decía Moisés, mira, no guarden para mañana, tienen que venir en la mañana todos los días. Moisés está loco. Voy a dejar para mañana, voy a comer lo que ya tengo. ¿Y qué pasó? Olía mal, o tenía ya tipo, se descomponía. ¿Ve usted cómo el pueblo de Israel no obedecía? ¿Verdad? ¿Cómo había necedad en ellos? Y dice que al final el Señor, ¿verdad?, los abandonó. Dios, con misericordia, hermanos, sabemos que Él sacó al pueblo de Israel de esa esclavitud. ¿Con qué propósito? Bueno, de que le sirviera el pueblo de Israel a Dios. Pero no, ni quiso escuchar la voz de Dios, porque era duro de corazón, ni quisieron los consejos de Dios, porque ellos se las sabían de todas. Ni los consejos de ellos mismos, sí. Por eso Dios los abandonó. Pero si ellos hubieran andado en los caminos, siempre ellos hubieran sido protegidos por Dios. Y así puede pasar en estos tiempos modernos, donde la ciencia está muy avanzada. Si nos alejamos de Dios, nos va a ir mal. Va a venir el fracaso espiritual en nuestras vidas por nuestra mala decisión de abandonar a Dios, y Él también nos va a abandonar. Y bueno, porque el Señor nos dio la oportunidad, nos da esa oportunidad de dejar las adicciones, nos da la oportunidad de dejar el vicio y nos trae aquí, nos libera, nos da vida nueva, nos da ese privilegio de ahora ser parte de una iglesia. Ahora, si nosotros tomamos la mala decisión de dejar a Dios y abandonar a Dios y hacer nuestra propia voluntad, dejar todos los consejos que hemos escuchado en la palabra y vivir nuestra vida, Dios mismo nos va a decir, no quieres hacer mi voluntad, te entrego a tus pasiones y a tus deseos, porque así lo quieres. Entonces podemos mirar que va a venir un fracaso
Porque el Señor, si nosotros tomamos esa mala decisión de abandonarlo, de dejarlo, pues es que ya es nuestra responsabilidad. Déselo fuerte el aplauso al Señor. Amén. Proverbios, ya lo terminamos, ¿eh? Proverbios 1, del 28 al 33. Proverbios 1:28 al 33 dice así: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán asceos de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. El rechazo de los pecadores por parte de Dios queda cuidadosamente detallado. Este es el aspecto de la ira de Dios que se expresa en su abandono de los pecadores. Ninguna oración y ninguna diligencia, búsqueda les servirá de ayuda. No responderé. Dios retirará su invitación a los pecadores por cuanto ellos lo han rechazado. Del reconocimiento, del temor al Señor, del consejo, comerán del fruto de su camino. El castigo definitivo es que Dios abandone a las personas al resultado de su propia maldad de ellos. La prosperidad de los necios, tal vez mucha economía, mucho dinero, pero lo que significa es una voluntariosa negligencia o una falta de apropiada solicitud. Entonces, hermano, aquí estos hombres lo rechazaron a Dios, lo dejaron. Dice, me van a buscar cuando tengan alguna calamidad. Me dejaron, me hicieron un lado, no quisieron mis mandamientos, se van a ir, me van a dejar. Pero cuando venga la calamidad no les voy a escuchar. Cuando venga el problema difícil no les voy a escuchar para nada, porque van a querer que yo les ayude, o van a querer que yo les haga un milagro en aquel momento. Pero aquí lo está diciendo porque rechazaron la invitación, o sea, rechazaron la misericordia de Dios, rechazaron la palabra de Dios, no quisieron obedecerla, mejor quisieron hacer su propio camino o sus propios consejos. Ellos mismos se alejaron de Dios, pero cuando tengan un problema, el Señor les voy a escuchar. ¿Verdad? Porque es ahí, ¿verdad? Donde ahí, ¿verdad? Se escucha Dios. Ayúdame, Señor. Bueno, los que no conocen de la palabra dicen Diosito, Diosito, Diosito. Dios es un Dios grande. Dios es el Todopoderoso, no es Diosito, no, es el Todopoderoso. Y es lo que dice, lo cumple. Aquí está diciendo algo que lo va a cumplir. Yo sé que estamos bajo la gracia. Yo sé que estamos bajo la gracia, que es un don que no merecemos. Es el don de la salvación, que no la merecemos y nos la regaló. Porque nosotros teníamos para morir en la cruz o morir por pecadores, pero Él lo hizo por nosotros. ¿No le parece que eso es más que suficiente? Entonces, si el ser humano rechaza a Dios, lo abandona, lo deja, o sea, se burla de Dios, no quiere sus mandamientos, quiere hacer su propia voluntad, entonces Dios no lo puede agarrar, encadenar y decirle a un ángel, mira, me lo llevas encadenado. Es que es voluntario. Y entonces cada persona va a sufrir sus consecuencias. Por eso es importante lo que dijo Pablo. Dice, ser constante y persistente para que tú puedas ser bendecido. O sea, tienes que esforzarte por ser constante, estar en la presencia del Señor, porque no lo digo yo,
lo dice la Biblia, no dejar de congregarse. No es que yo quiero tenerte aquí, es la misma palabra lo que dice. Y tú eres responsable de hacer lo que dice la palabra o hacer lo que tú quieres hacer. Ese es el fuerte el aplauso. Ya por último vamos a leer Hechos 7. Dice así la palabra de Dios, 7, 41 al 42. ¿Ya está ahí? Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rendiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso nos resistes víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Mire, hermano, aquí podemos mirar, Dios se apartó de ellos. Mire, hermano, Dios se airó, Dios se molestó, porque Moisés ya les había dicho que tenían que no adorar imágenes. Ya les había explicado Moisés: no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, no los honrarás. Ya les había explicado de la idolatría. Y bueno, hermano, ellos no entendieron. Y en ese momento, en ese tiempo, cuando ellos adoraron este becerrito de oro, que dijeron: este es nuestro Dios, este es el que nos sacó de Egipto, el que nos sacó de la esclavitud. Y el Señor los está mirando, están bailando, están ahí haciendo sus juegos alrededor de este becerro de oro, la imagen, y Dios se molestó. Y por eso murieron muchas personas, quedaron postrados en el desierto, por esa desobediencia. Dios se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque idolatraron a este becerro. Pero usted me dirá: pero es un becerrito, ¿qué tiene de malo un becerrito bonito de oro? Bueno, es que así podemos mirar qué tiene de malo. Es que es idolatría, y Dios aborrece la idolatría, aborrece que adoremos otra cosa que no sea Él, porque Él es Dios y Él es celoso, y Él quiere que solamente se le adore a Él. Déselo por la fuerza de Dios. Amén, gloria a Dios en esta tarde.